Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mi queridísima gente? Nuevamente es un placer saludarlos y como siempre brindarles noticias muy importantes y sin tanto rollo. ¿Qué creen? Vamos a dar información sobre la pensión del IMS y del IST, ya que los beneficiarios recibirán un aumento histórico para el año 2026. Les tengo buenísimas noticias porque este año próximo marcará un antes y un después para miles de jubilados y pensionados en México. Por primera vez, quienes cotizaron en el IMS o en el ISTE verán reflejado un incremento directo en el monto de su pensión. Este aumento será posible gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, una nueva medida impulsada por el Gobierno de México que busca garantizar una vejez digna para todos. ¿Qué significa? ¿Quiénes lo recibirán? ¿Cuánto aumentará la pensión? ¿Y a partir de cuándo comenzará a aplicarse? Te lo voy a explicar de manera muy clara, sin tanto rollo. En estos últimos años, el tema de las pensiones se ha convertido en uno de los asuntos más importantes para las familias mexicanas. Muchos adultos mayores que trabajaron toda su vida han expresado su preocupación por los bajos montos que reciben mensualmente, especialmente aquellos que cotizaron bajo los esquemas más recientes del Seguro Social y del ISE. Consciente de esta situación, el gobierno federal anunció un cambio histórico desde el año 2024 y que va a continuar. Pero para este año 2026, las pensiones de quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1997 y de la Ley IST 2007 recibieron un aumento considerable gracias a los recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo administrado por el Gobierno de México tiene como propósito garantizar que ningún trabajador que haya contribuido durante su vida laboral se retire con una pensión insuficiente. La meta es clara: permitir que cada persona jubilada reciba un ingreso mensual digno, suficiente y acorde con el promedio salarial nacional. ¿Qué es este Fondo de Pensiones para el Bienestar? Y es que necesito mencionarlo para que esto quede un poco más claro, que es para que se amplíe y haya más personas que sepan qué es esto del Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque hay mucha confusión ante esto. Si tú ya sabes qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, me da mucho gusto, sí, pero hay quienes no lo saben. Y es que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público creado con el objetivo de mejorar las pensiones de quienes se retiraron bajo los esquemas de cuentas individuales. Este fondo reúne recursos provenientes de diferentes fuentes del Estado, incluyendo los ahorros no reclamados, aportaciones complementarias y rendimientos financieros para reforzar los ingresos de los jubilados. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, este fondo busca otorgar un complemento económico solidario que se sume a la pensión base calculada en la cuenta individual de cada trabajador. Es decir, si una persona recibe una pensión baja, el fondo aporta una cantidad adicional para que el monto final alcance un nivel justo y suficiente. Este complemento pretende hacer justicia social y permite una vida digna. En palabras del propio gobierno, el incremento beneficiará a un grupo muy específico de jubilados, quienes cotizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir del 1 de julio de 1997, bajo el régimen de cuentas individuales, y quienes se incorporaron al régimen de cuentas individuales del ISSSTE desde el 1 de abril del 2007. Estos dos grupos representan a los trabajadores que no se rigen por los antiguos esquemas de pensión garantizada, sino por el sistema de ahorro administrado por las Afore. Durante muchos años, este sistema generó preocupación porque los montos de retiro dependían directamente del ahorro acumulado, lo que provocaba pensiones bajas para muchos trabajadores. ¿Y por qué? Porque realmente antes había mucha trampa, mi gente. Antes, con tal de tener trabajo y un buen sueldo, no te tenían registrado con el sueldo que correspondía ante la ley. O sea, si ganabas antes 2,500 a la semana, 5,000 pesos a la quincena, un ejemplo, a lo mejor solamente te tenían registrado con 2,500 y por ello es que recibías otra parte, ya sea en un sobre o en una transferencia distinta. Sí.
Entonces, posiblemente eso causó otros factores más. No me puedo extender que tú recibas pensiones muy bajas porque de lo contrario tu pensión fuera diferente. Sí. Entonces, pues el Fondo de Pensiones para el Bienestar viene precisamente a corregir esa desigualdad y que de hecho ya hay muchas personas, esto ya se regularizó, ya pocos hacen ese tipo de trampa, ya no está tan permitido, a menos que el trabajador lo permite y a menos que la empresa pues esté todavía trabajando chueco, en pocas palabras. Sí. El Fondo de Pensiones para el Bienestar establece un tope pensión mensual en este año de 17,364 pesos, cifra equivalente al salario promedio reportado por el Instituto Mexicano del Seguro Social durante este año. No sé si ustedes llegaron a solicitar este Fondo de Pensiones para el Bienestar. No he leído comentarios de algunos o algunas de ustedes que hayan recibido esta cantidad o que hayan logrado, pues, obtener esta pensión del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Me gustaría saberlo en los comentarios. ¿Sí? Entonces, esto significa que si una persona a retirarse obtiene una pensión por debajo de ese monto, el fondo aportará la diferencia necesaria para alcanzar esa cantidad. Por ejemplo, si un trabajador recibe una pensión de 9,000 pesos mensuales, el fondo complementará 8,364 pesos para igualar a los 17,364 establecidos como referencia. Este monto se actualizará cada 1 de enero, tomando en cuenta la inflación y el comportamiento salarial nacional. Es decir, el beneficio no se quedará estático, sino que aumentará año con año para conservar su poder adquisitivo. Sí, el gobierno ha reiterado que el Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene una misión clara: garantizar que los trabajadores puedan disfrutar de una vejez sin carencia económicas después de toda una vida del esfuerzo. Durante años, quienes se jubilaron bajo la Ley de 1997 o la Ley 2007 vieron cómo sus pensiones resultaban mucho más bajas que las de quienes se retiraron bajo los regímenes anteriores. Esto se debía a que el cálculo de pensión dependía totalmente del ahorro acumulado en la cuenta individual administrada por la AFOR, un complemento estatal sólido. Ahora, con la entrada en vigor de este fondo, el Estado mexicano asume un papel más activo al reforzar esas pensiones y evitar que los jubilados enfrenten dificultades económicas en su retiro. Sí. Ahora también, ¿cómo es que se financiará este Fondo de Pensiones para el Bienestar? En primera de los recursos inactivas de Afore, cuyos dueños no las reclamaron en los plazos legales. Vean aquí este punto. Hay recursos de cuentas inactivas de Afore de personas que dejaron de trabajar, o sea, trabajaron durante años, ¿verdad? Pero a lo mejor llegaron como quizás a los 40 años y dijeron, Nel, pues yo ya no quiero trabajar porque pues ya hice mi negocio o ya estoy trabajando aquí, me pagan mejor. Pero todos esos ahorros de su Afore nunca lo reclamaron. Entonces, dinero que ustedes generaron, que ahorraron, se quedaron. Ahora, el gobierno está de manera legal traspasando ese dinero de las Afores inactivas a los recursos para este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Todo lo que se ahorró de personas que nunca reclamaron ese dinero, que por años por derecho le correspondían, está pasando automáticamente el Fondo de Pensiones para el Bienestar, también de las aportaciones y accidentes de entidades gubernamentales, de intereses generados por la inversión de los propios recursos del fondo y de aportaciones voluntarias del gobierno federal, según el presupuesto anual del aprobado. Esos recursos se concentran en un fideicomiso público administrado de manera transparente y con condición de cuentas periódica, asegurando que cada peso se destine exclusivamente a mejorar las pensiones. ¿Sí? Así que, mi gente, es muy importante tomar muy en cuenta esto. Recuerden, para saber si ustedes podrán acceder al incremento, deben verificar 2 puntos clave: haber cotizado bajo los régimen de 1997 en el IMS o 2007 en el ISSSTE, y tienen que contar con una pensión activa o en trámite dentro de sus esquemas. Sí.
Así que si tú estás por jubilarte, yo te recomiendo que mejor te esperes hasta el siguiente año, 2026, para que ya te corresponda la mensualidad con la inflación, o sea, con el aumento, porque estos 17,364 van a aumentar para el próximo año. Así que te veo en el siguiente video y no olvides suscribirte a este canal. Hasta pronto. 1.